El aeropuerto de Alicante-Elche está pulverizando sus propios récords. El año pasado tuvimos que esperar hasta julio para poder superar los 2 millones de pasajeros en solo un mes. Pero este año 2026 hemos conseguido eso en mayo, 2 meses antes. Aquí aparece la gran pregunta. ¿Estamos asistiendo al mejor momento de la historia de nuestro aeropuerto o hemos entrado en una carrera de crecimiento que empieza a rozar sus propios límites? Un crecimiento del 10% en los 6 primeros meses indican que podemos llegar a batir el récord y ser uno de los más punteros de España. Hoy lo analizamos con José Vicente Pérez, de Todo Alicante, y con José Luis Fernández, de ABC Alicante. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Vamos a seguir creciendo a este ritmo? ¿Está preparada la infraestructura? ¿Qué piensas, José Luis? Pues yo creo que es más, es casi seguro que va a seguir creciendo porque también hay otro dato, aparte del dato global y general, que es el del tráfico aéreo internacional. Y ahí aún es más acusado, o destaca más todavía la terminal de Alicante-Elche, Miguel Hernández, junto con la de Manises, curiosamente. O sea que eso también es indicador de que somos una zona de atracción. Y cuando se trata del tráfico aéreo, todavía hay más posibilidades de que el crecimiento se mantenga, porque hablamos ya de un mercado mucho más global. Lo cual creo que es un termómetro clave de que nuestra economía, desde el punto de vista turístico, tiene un potencial bestial. José Vicente, ¿qué piensas? ¿Está preparada la infraestructura para ese crecimiento y a ir a ese ritmo? Yo creo que no está todavía preparada ni muchísimo menos. Si continuamos creciendo a 2 dígitos como se está creciendo actualmente, pues un estudio de la Cámara de Comercio decía que colapsaría, si acaso en 4 años. No creo que llegue a colapsar. El gobierno ya ha tomado medidas. Se va a cambiar la terminal antigua que se abandonó, se va a recuperar para tráfico extranjero y también están haciendo nuevas calles de rodadura. Falta el debate de la segunda pista que si queréis lo podemos mantener después, pero desde luego el aeropuerto de Alicante-Elche necesita infraestructuras. Desde luego, el Altet está batiendo todos sus récords y es el aeropuerto que en estos 6 primeros meses del año más crece de los importantes. Es algo alucinante. ¿Significa que esto que para el futuro de Alicante es el motor económico principal? ¿Puede afectar a la nueva... ¿Cómo va a afectar la nueva conexión con Turquía, José Luis? Bueno, yo creo que desde el punto de vista empresarial y económico ya se han pronunciado todos en que el aeropuerto pues es básico, es nuestro canal principal, aunque también viene mucho turista, mucho visitante por carretera, evidentemente. Turquía sí es un lugar estratégico para el tráfico aéreo también, porque es una conexión con Oriente Medio que quizá son mercados más lejanos y que hasta ahora estaban menos explotados aquí en la Costa Blanca alicantina. Pero yo creo que sí que se puede también, retomando a la primera pregunta que decías, que yo no he contestado mucho, de si las infraestructuras están preparadas. Yo sí que confío en que el gobierno, sea del signo político que sea, va a atender esta demanda, como ya hizo con la ampliación anterior del aeropuerto. Quizá hay que estar encima de ellos, presionar, hacerles conscientes de que hay unos plazos y que es necesaria quizá esa segunda pista. Eso ya es más una cuestión técnica, pero yo creo que sí que va a haber una adaptación del equipamiento de la terminal para atender lo que viene. Conexión con Turquía, algo que demandaba la sociedad y que era una asignatura pendiente. Eso es conectar con un hub hacia Oriente. ¿Qué crees que le falta a Alicante? Porque la segunda asignatura pendiente, la de Turquía ya la tenemos, la segunda es la conexión con América. ¿Crees que puede llegar a corto plazo? Yo se ha trabajado mucho la conexión con Estados Unidos, con América, pero yo lo veo bastante complicado. Que podemos ir directamente un vuelo, por ejemplo, a Alicante, Nueva York. Siempre habrá la base de Madrid o la base de Lisboa que están más cercanas. El mercado americano no ha terminado de cuajar en Alicante. Creo que es más interesante mirar hacia Oriente, hacia esa base de Turquía, que es el primer paso, y después, ¿por qué no?, intentar asaltar Doha, y con eso tenemos conexiones ya con Extremo Oriente, con Japón y con China. Eso yo creo que van a ir los tiros más que por América, aunque se sigue intentando el sueño americano. Totalmente. Pero tampoco nos tenemos que cerrar solo a Estados Unidos. O sea, podríamos llegar a ver un vuelo a Colombia, a México, a Argentina. Igual es Hispanoamérica la parte que Alicante tiene que apostar y diferenciarse, por ejemplo, de otros aeropuertos cercanos como Valencia. Sí, pero ten en cuenta que el tema de turismo, hombre, sería bidireccional, es decir, iría tanto turismo de Alicante como podría venir de México, pero se llama siempre Estados Unidos porque Estados Unidos
es un mercado que en Alicante prácticamente no existe, es de alto poder adquisitivo. Este es un mercado que cada vez tiende más al lujo, al alto standing, y por eso se mira más Estados Unidos que otros países como pueda ser Argentina o Colombia, que pueden ir a otro tipo, digamos, de destino o de turismo como más de aventuras o más cultural, que no es el que se pretende para la Costa Blanca. Bueno, también por la población inmigrante que tenemos, que por ejemplo de Colombia hay mucho en nuestra provincia. Pero ¿no sería esta conexión con Turquía que ha empezado en junio y que ya han anunciado que la amplían? ¿Eh? Creo que han pasado de 4 vuelos semanales ya directamente a que en septiembre, ya acabando el verano, pasamos a vuelo diario, 7 a la semana. ¿Puede ser ese el punto de inflexión que diga Alicante de repente ya es un gran hub, José Luis? Sí, hombre, quizá estaba pensando en lo que comentabas también de América, que aunque en teoría por número sí que aquí tenemos la mayor población inmigrante, procede precisamente de aquella zona. Pero claro, es un perfil diferente, porque eso ya sería un viaje más de familia, un viaje de gente que viene. No es el turista típico que viene de visita. Entonces, ahí la duda quizás sea la frecuencia. Igual en masa sí que hay mucha gente afincada aquí, pero lo que no, lo que es una incógnita es saber con qué frecuencia viajarían a su país, si se lo pueden permitir, es un poder adquisitivo diferente. Entonces, quizá por eso hasta ahora el mercado no ha generado esa expectativa de que las compañías apuesten por Alicante para ir directamente a América y haya que pasar por Madrid. La pregunta también es si es tanto hándicap el hecho de pasar por Madrid. Porque cuando viajas a larga distancia también es como un puente aéreo que es algo muy rápido, es algo que no es... Y hoy también con el AVE incluso puedes hacerlo sin hacer en avión. Entonces no sé si es demasiado hándicap que haya vuelos directos desde aquí o no. Claro, pero esta nueva conexión con Turquía es muy importante por eso, por haber llegado por primera vez a ese mercado y a partir de ahí las conexiones que se pueden producir. Podemos estar viendo ese cambio en Alicante porque el despegue de Alicante es impresionante. O sea, ha llegado a prácticamente contar con toda Europa y ahora mismo ya se está abriendo a Oriente y podemos llegar a verlo en América. Ojalá lo veamos. Eh, Otro tema que es para poder llegar a ese crecimiento, para que nuestro aeropuerto, el aeropuerto del Altet, sea un aeropuerto en potencia, es que llegue el AVE. Estabas hablando del AVE justamente. Nuestro aeropuerto puede tener estación de AVE y está planeada ya la variante ferroviaria para darle acceso. En cuanto a infraestructuras futuras, nuestro aeropuerto sería de los pocos de España con tener esa conexión. Eso sería muy importante. La verdad es que sí, lo único también es la cercanía de la otra estación AVE. Claro, serían viajeros diferentes o porque el AVE también, el hándicap que le veo es si le empiezas a poner demasiadas paradas cercanas unas de otras. No sé si eso le hace perder la rapidez o porque ¿qué habría? Destinos quizá a Madrid, Alicante que fueran al aeropuerto directamente en lugar de ir a la ciudad. No, No yo sé. creo que lo más probable es que todo el tráfico del corredor mediterráneo, es decir, desde Almería, Murcia, Alicante, Valencia, pudieran llegar sin transbordo directamente con un tren de larga distancia, porque no pasarán a 300 por allí, pero que puedan llegar con ese mismo tren sin necesidad de hacer ningún transbordo al propio aeropuerto, que es lo que se está buscando en Madrid, en Barcelona y la Unión Europea ha aconsejado para Alicante y para Málaga, por ser dos aeropuertos que superan los 10 millones de pasajeros. José Vicente, ¿tú cómo ves esa posibilidad de decir, bueno, es que nuestro aeropuerto de repente pasa a estar dentro del propio corredor mediterráneo y tiene parada? Hombre, si tuviera una parada de AVE, ejercería prácticamente como un aeropuerto auxiliar de Madrid. Si vamos a otras grandes capitales de Europa, París, Londres y demás, están rodeados por 4 o 5 aeropuertos y con distancias de 2 kilómetros, perdón, de 2 horas en tren, ¿no? Ya sé que no serían naves, pero bueno, podría ejercer perfectamente un madrileño que quiera ir, pues lo que estamos hablando, ¿no? Japón, China y demás, en lugar de salir desde Madrid, podría salir desde Alicante en un trayecto de 2 horas en AVE comparada en el mismo aeropuerto. Daría un potencial enormísimo al aeropuerto de Alicante, lo convertiría en un gran nodo de conexión aérea, pues prácticamente al nivel de Barcelona. Incluso yo ya está por encima de Valencia y sería por encima de Valencia. Sería muy, muy, muy interesante. Pero que haya estación de AVE no significa que no tenga que haber una conexión directa del aeropuerto con la ciudad. Aparte de ese AVE, necesitáramos ese cercanías o ese tranvía que también debería ir en el mismo proyecto de la variante de Torrellano. Exactamente, la variante de Torrellano es la variante del aeropuerto, en realidad, aunque le llamen de Torrellano, es la variante para llevar el tren al Sí, aeropuerto. Esas vías van a poder llevar todo, o sea, esas vías van a ser para cercanías, para medias distancias y para largas distancias.
pero no hay que pensar en nada irreal. Hasta hace muy poco tiempo, todas las conexiones de larga distancia compartían esa vía también con el Cercanías, y el Cercanías está compartiendo vía con el AVE en el trayecto Alicante-Murcia. Es decir, no hay que inventar nada, ya está inventado. Por la parada de Torrellano, que siempre ha sido muy cercana al aeropuerto, pasaba el talgo Lorca-Montpellier, o sea, llegaba a Francia, o sea, no es nada irreal y lo único es ser conscientes de lo que viene. Y ahora vamos a entrar en el plan de AENA. Vamos a tocar brevemente ese DORA 3, ese plan director que establece más de 1.100 millones para invertir en Alicante, en el aeropuerto de Alicante. No contemos lo que es la variante ferroviaria, que eso ya sería presupuesto de Adif. Pero con esos planes, el plan 2027-2031 son 5 años de inversión que planean muchos millones, pero ojo, que dice que se alcanzarán los 22,3 millones, planean, en 2031. Es curioso, cuando este año 2026 vamos a acabar rozando esos 20, o sea, probablemente en el 2027 estaremos ya superando la cifra que ellos planean para el final del plan. ¿Nos estamos quedando atrás? ¿Se está quedando atrás AENA planificando esa inversión o va aletargado? Sí, la verdad es que, claro, las previsiones las programan, supongo, los técnicos y a largo plazo, pero cuando hay crecimientos tan potentes como últimamente en Alicante Eche, pues quizás se queden cortos. Ahí estará la capacidad de reacción del Ejecutivo para agilizar esas obras, a lo mejor a cortar plazos. Son obras de grandes envergaduras, pero también es verdad que ellos tienen los recursos, es cuestión de que reaccionen a tiempo. Sí, la Y verdad. también va a haber otro pequeño hándicap aquí, y es que el año que viene hay elecciones, que es también un año un poco raro. Puede haber cambio de gobierno, si, tal como apuntan los sondeos, y entonces puede haber ahí un pequeño parón y podría haber una situación cercana al colapso, ¿no? En Alicante. Sí, pero bueno, el plan DORA al final es competencia de AENA y esas inversiones no se suelen parar si están aprobadas, porque además hasta es una empresa que Privada. cotiza en bolsa. O sea, no pueden parar algo que hayan dicho que sí. O sea, yo considero que iríamos a más. Sí, este año superamos seguro los 20 millones y de continuar creciendo nos adelantaremos como mínimo 2 años y en 2029 ya estaremos en esos 22 millones. El problema que tienen las infraestructuras aeroportuarias es que son muy delicadas, son las más complejas que prácticamente que pueden haber. Entonces, la segunda pista yo creo que debería estar ya por lo menos encima de la mesa, no cuanto a la ejecución, pero sí los proyectos y los estudios previos, porque tenemos un problema de que las previsiones fallen por cortas y hay un cuello de botella en el aeropuerto de Alicante. ¿Por qué no en esos 1.100 millones pues poner unos poquitos más para los proyectos y los estudios previos de la segunda pista del aeropuerto de Alicante? Totalmente cierto. No se puede ir tan atrás. Habría que ir un poquito con el paso por delante. La verdad es que se echa en falta que el PATEMAE que se hubiese realizado y que tuviésemos una hoja de ruta bien establecida, como se planeaba. La segunda pista va a ser una necesidad. La ampliación de la pista de rodadura creo que aumenta de 19 a 22 o 23 las operaciones a la hora. Es decir, bueno, estamos aumentando ahí un porcentaje, ¿no? Tener 23, 24 operaciones de aterrizaje y de despegue a la hora, pero se va a quedar corto porque el nivel de crecimiento, estamos rozando el 10% de crecimiento este año, es una barbaridad. Siguiente tema, que lo habéis rozado también, es que qué pasaría con el tram, ¿no? ¿Sería necesario un tren tram también para ir al aeropuerto? Porque eso estaba planificado hace 20 años. Hace 20 años nadie cuestionaba en los planes tanto de Fomento como de la Generalitat que aparte de la variante ferroviaria, llevar el cercanías y la larga distancia, se tenía que llevar el tren tram entre Alicante y Elche parando en el aeropuerto. ¿Qué ha pasado con esos planos? ¿Se han olvidado? ¿Esa infraestructura no sería necesaria? Parece mentira que con más pasajeros y con más población tanto en la provincia como en las dos ciudades, ya nadie hable de llevar esa infraestructura al aeropuerto, cuando ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga tienen previsto que aparte del cercanías haya una red alternativa ferroviaria para llegar, que es el metro de Madrid, el metro de Barcelona o el metro de Málaga, que está solo a una estación de llegar al aeropuerto. Creo que sí, sería interesante porque pues, todos hemos sido también usuarios de los diferentes medios de transporte y el tram es más ágil que cercanías. Cercanías yo creo que también funciona muy bien, pero yo creo que el tram es diferente. El tram es más urbano, aunque aquí tenemos el tram que, como ha sido un poco heredero del Trenet, cruza toda la provincia hacia el norte y llega hasta Denia, pero yo creo que sí que sería interesante, sobre todo pensando en eso, en un tipo de viajero que necesita el aeropuerto, que es un viajero dinámico, que es, no sé, el cercanías tiene otro carácter, sí que sería complementario y completaría
para el uso de la mayoría de la población. Sí que sería clave. Lo único que yo ahí le veo la dificultad de que estamos hablando de sumar muchas inversiones multimillonarias además. Y Efectivamente, cuando se llevamos hacen tiempo perdido. claro, y también diferentes administraciones. Aquí implicamos más a la Generalitat, mientras que cercanías es más de administración central. Eso por un lado puede ser una ventaja, porque como son, digamos, departamentos diferentes, pero claro, son inversiones que son muy potentes. Cuando se habló del trazado del tram por yendo hacia la parte sur de la ciudad, se manejaban cifras estimativas y eran muy elevadas. Son inversiones muy fuertes. Sí, pero se ha dejado de hablar de esa conexión de tram hasta el aeropuerto y Elche, cosa que no se ponía en duda hace 20 años en los planes, ¿no? En los planes de 2004, 2000, 2010. José Vicente, ¿qué piensas de llevar un tren tram también potente? Quiero decir, no un tranvía que tenga todos los cruces, sino un tren tram. El tren tram que tenemos, pues como una especie de metro ligero, con infraestructura de metro ligero y que pueda ser alternativa parando en muchísimos más sitios. Evidentemente, hay un montón de lugares interesantes donde parar entre Alicante y Elche y que dé servicio al aeropuerto. Además de duplicar la carretera nacional, por supuesto, hasta Santa Pola al menos. ¿Qué piensas, José Yo creo Vicente? que es imprescindible el tram por cuanto que es un medio que se integra en el tejido urbano no solo de Alicante, sino también aprovechando esa antigua línea de trenes por toda la costa. Podemos hablar desde la misma playa de San Juan, Campello, Villajoyosa hasta Benidorm. ¿Por qué no directamente? Sería yo creo que la mejor conexión. Cualquier extranjero que quiera ir a Benidorm directamente desde el mismo aeropuerto cogería su tram directo a Benidorm, descongestionaría un montón el tráfico en lo que será la estación intermodal de Alicante. Pienso que pueden ser compatibles en el sentido de que el cercanía, por ejemplo, podría unirlos más hacia el sur y el tranvía hacia el norte de la provincia de Alicante. Además, la futura expansión del tram está pensando siempre en el sur. Las 4 líneas que hay diseñadas, aparte de la de San Juan y Muchamiel, el resto van hacia los barrios de la Florida, Ciudad de Asís y demás. Con lo cual, se está ya planificando acercarse poquito a poco al aeropuerto. Todavía es cierto que no hay ninguna línea, ningún trazado que nos lleve hasta el aeropuerto, pero por lo menos ya se van quedando esas paradas intermedias en los barrios del sur. Yo supongo que después habrá una prolongación hacia IFA y demás, y terminando en el aeropuerto. Creo que está en la cabeza de los responsables políticos, pero sí que es verdad que todavía no han llevado esos proyectos o esas ideas a un papel. Pues nada, solo recordarles a esos responsables que pueden echarle un vistazo al antiguo Patemae para rescatar ideas de aquellos planes, además del Plan de Infraestructuras Estratégico 2004-2010 y el 2010-2020, que ahí sí se hablaba en aquellos entonces. Bueno, ha sido todo un placer y nos vemos en el siguiente programa de Fuera de Guión. Gracias. Hasta la próxima.